Durante la cena con mi hijo, recibí un mensaje de texto. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Lo que descubrí después me dejó helada. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, y esa noche de viernes pensé que estaba teniendo una cena normal con mi hijo Alejandro y mi nuera Mónica en su casa de la Colonia del Valle. Llevaba mi postre favorito para los nietos, flan napolitano casero, el mismo que había preparado para Alejandro desde que era pequeño. Estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor que yo les había regalado cuando se casaron hace 15 años. Los niños, Sebastián de 12 años y Sofía de 9, me contaban sobre sus clases de natación mientras yo les servía más flan. Mónica parecía nerviosa esa noche, revisando constantemente su teléfono, pero pensé que era por el trabajo en la agencia de publicidad. Alejandro me estaba contando sobre un proyecto nuevo en su empresa constructora cuando mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Si quieres saber la verdad sobre lo que están planeando para ti, sal de la casa y espérame en el café La Parroquia de la esquina. Tienes 10 minutos. Mi sangre se heló. ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Qué verdad? ¿Qué estaban planeando para mí? Miré alrededor de la mesa. Alejandro seguía hablando animadamente sobre su trabajo. Los niños reían jugando con las cucharas del flan. Y Mónica me estaba observando con una expresión extraña en los ojos, como si estuviera esperando algo. «Abuelita, ¿estás bien?», preguntó Sebastián. «Te ves pálida». «Sí, mi amor», mentí, guardando rápidamente el teléfono en mi bolsa. «Solo me mareé un poquito. Creo que necesito tomar aire fresco». «¿Quieres que te lleve a casa, mamá?», preguntó Alejandro, empezando a levantarse. No, respondí rápidamente, recordando las palabras del mensaje. «Es solo un mareo. Voy a caminar un poquito por la cuadra para que me dé el aire. En 10 minutos regreso». Mónica se tensó visiblemente cuando dije eso. «¿Estás segura, suegrita?», me preguntó con voz forzada. «Mejor quédate aquí. Te traigo un té de manzanilla». Pero yo ya estaba poniéndome mi rebozo azul, el que uso para las ocasiones especiales. «No te preocupes, Mónica. Conozco esta colonia como la palma de mi mano. Vengo caminando aquí desde que ustedes se casaron. Salí de esa casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El café La Parroquia estaba a solo una cuadra, pero esa caminata se sintió como la más larga de mi vida. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Por qué tenía que salir sin decirle nada a Alejandro? ¿Qué verdad era tan terrible que no podía escucharla frente a mi propio hijo? Cuando llegué al café, una mujer de aproximadamente 40 años se levantó de una mesa del rincón y me hizo señas. Era morena, elegante, con un vestido negro y expresión muy seria. «¿Señora Carmen?», me preguntó cuando me acerqué. «Sí, soy yo. ¿Usted me mandó el mensaje?». «Sí, mi nombre es Lucia y trabajo en el despacho de abogados donde su nuera Mónica ha estado yendo las últimas semanas». Mi mundo comenzó a tambalearse. «Siéntese, por favor», me dijo Lucía, señalando la silla frente a ella. «Lo que tengo que decirle va a cambiar su vida para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato». Lo que esa mujer me reveló esa noche sobre la conspiración que mi propia familia estaba planeando contra mí fue algo que jamás imaginé que pudiera pasar. Me senté frente a Lucía con las manos temblando. El café estaba casi vacío a esa hora de la noche. Solo quedábamos nosotras y una pareja joven en la mesa del fondo. La música de mariachi sonaba bajito desde las bocinas, pero yo apenas podía escuchar nada que no fuera el latido de mi propio corazón. «Señora Carmen», comenzó Lucía con voz suave pero seria, «antes de contarle lo que sé, necesito que me cuente sobre su situación familiar. ¿Vive usted sola?». «Sí», respondí todavía confundida. «Desde que murió mi esposo Roberto hace 5 años, vivo en mi casa de la colonia Roma Norte, la que compramos cuando Alejandro tenía 10 años. Roberto había sido el amor de mi vida durante 42 años de matrimonio.
trabajaba como contador en una empresa de textiles y yo me dedicaba al hogar después de que nació Alejandro. Éramos una familia tradicional, feliz, sin grandes lujos pero sin carencias importantes. ¿Y cómo es su relación con su hijo y su nuera? Suspiré, pensando en los últimos años. Alejandro siempre ha sido un buen hijo. Cuando Roberto murió, él fue el que se encargó de todos los trámites, del funeral, de ayudarme con los papeles del seguro de vida. Viene a visitarme 2 veces por semana, me lleva al doctor, al supermercado. Era cierto, Alejandro había sido mi apoyo durante el duelo. Tenía 38 años cuando su papá murió. Ya era un ingeniero civil exitoso, con su propia empresa constructora. Se había casado con Mónica en 2008, una mujer ambiciosa que trabajaba en publicidad y que siempre me había tratado con respeto, aunque nunca con verdadero cariño. Y económicamente, ¿cómo anda usted de dinero? La pregunta me sorprendió, pero algo en la seriedad de Lucía me hizo responder honestamente. Bien, gracias a Dios. Roberto era muy previsor. Tenemos la casa pagada, tengo mi pensión de viudez, y el seguro de vida que dejó Roberto fue generoso. También tenemos algunos ahorros y unas propiedades que compramos cuando el negocio de construcción de Alejandro estaba comenzando. ¿Propiedades? Lucía se inclinó hacia adelante más interesada. Sí, continué. Hace 10 años, cuando Alejandro comenzó su empresa, necesitaba capital. Roberto y yo decidimos ayudarlo. Vendimos nuestro terreno en Cuernavaca y compramos 2 departamentos en renta aquí en la Roma Norte. Los pusimos a nombre de Alejandro para que él tuviera más propiedades que le ayudaran con los créditos bancarios para sus proyectos. En realidad, habían sido 3 departamentos, pero uno lo vendimos el año pasado para ayudar a Alejandro con un proyecto grande que había tenido problemas de financiamiento. Era normal que los hijos necesitaran ayuda de los padres, ¿no? Los departamentos generan una renta mensual de 25,000 pesos, expliqué. Alejandro me da la mitad y él se queda con la otra mitad como pago por administrarlos. Es un arreglo justo. ¿Y quién maneja sus finanzas, señora Carmen? Alejandro me ayuda con eso, respondí. Él entiende mejor los bancos, los impuestos, esas cosas complicadas que yo no sé manejar. Cada mes me trae un estado de cuenta para que vea cómo están las inversiones. Me explica los movimientos. Lucía tomó notas en una libreta pequeña. ¿Ha firmado usted documentos recientemente? ¿Poderes notariales, testamentos, cambios en propiedades? Bueno, sí, dije tratando de recordar. Hace como 3 meses Alejandro me dijo que para efectos fiscales era mejor que hiciéramos algunos cambios. Me llevó con un notario, el licenciado Morales, que es amigo suyo. Firmé unos papeles para actualizar mi testamento y unos poderes para que Alejandro pudiera manejar mejor mis cosas si algún día yo me enfermo o ya no puedo hacerlo. ¿Leyó usted esos documentos antes de firmarlos? La pregunta me incomodó. Alejandro me los explicó. Son documentos legales muy complicados, con muchas palabras técnicas que yo no entiendo. Pero él es mi hijo. Confío en él completamente. Lucía me miró con una expresión que me hizo sentir un hueco en el estómago. ¿Y Mónica? ¿Ella participa en estas decisiones financieras? Mónica siempre está presente cuando hablamos de dinero, recordé. Dice que como esposa de Alejandro, ella también debe estar informada sobre las finanzas familiares. De hecho, fue idea suya que fuéramos con el licenciado Morales para actualizar los papeles. Pensando ahora, recordé que Mónica había estado muy insistente con el tema del testamento. Suegrita me había dicho hacía unos meses, usted ya tiene 68 años. Es importante que tenga todo en orden por si algo pasa. No queremos que después haya problemas legales o que el gobierno se quede con lo que usted trabajó toda su vida. Sus palabras me habían asustado un poco. Yo me sentía perfectamente bien de salud, pero ella tenía razón. Era importante tener las cosas en orden. Lucía, le dije, sintiendo que mi voz temblaba, ¿por qué me está preguntando todo esto? ¿Qué es lo que sabe sobre mi familia? Lucía cerró su libreta y me miró directamente a los ojos.
Señora Carmen, trabajo como asistente legal en el despacho del licenciado Herrera. Hace 2 semanas, el licenciado Morales, el notario que usted mencionó, llamó a nuestro despacho pidiendo asesoría sobre un caso complejo. Mi respiración se aceleró. Su nuera Mónica contrató nuestros servicios por separado, sin que su esposo lo supiera. Quería saber sobre procedimientos legales para declarar incapacidad mental en personas mayores. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Incapacidad mental?, susurré. Mónica nos dijo que tenía una suegra de 68 años que estaba comenzando a mostrar signos de demencia senil, que se le olvidaban las cosas, que repetía las mismas historias, que a veces se confundía con las fechas y los nombres. Pero yo no, comencé a protestar. Yo sé que usted no tiene ningún problema mental, señora Carmen. Por eso decidí contactarla. Durante las citas que tuvo Mónica en nuestro despacho, mencionó cosas que me hicieron sospechar. Lucía sacó otra libreta de su bolsa. Mónica nos preguntó específicamente sobre los plazos legales. ¿Cuánto tiempo tardaba el proceso? ¿Qué tipo de evidencia médica necesitaba? ¿Qué pasaba con las propiedades una vez que se declaraba la incapacidad? No entiendo, balbuceé. ¿Por qué Mónica estaría preguntando eso? Porque según ella, una vez que usted fuera declarada incapaz, su hijo tendría que hacerse cargo completamente de sus bienes, y ella, como esposa, tendría derecho a participar en las decisiones sobre esas propiedades. Me aferré a la mesa para no caerme de la silla. Pero eso es imposible. Alejandro jamás haría algo así. Él me ama. Señora Carmen, dijo Lucía con gentileza, ¿usted sabe cuánto valen realmente sus propiedades y sus ahorros? Bueno, dudé. Alejandro me dice que la casa vale como 2 millones de pesos y los departamentos tal vez otro millón cada uno. Los ahorros, no estoy segura exactamente. Lucía negó con la cabeza. Señora, su casa en la Roma Norte vale por lo menos 4 millones de pesos. Los departamentos que usted dice que están a nombre de Alejandro, cada uno vale más de 2 millones. Estamos hablando de un patrimonio de más de 10 millones de pesos. La cifra me golpeó como un martillazo. 10 millones. Y eso sin contar las cuentas de inversión y los seguros. Señora Carmen, usted es una mujer muy rica, pero parece que no se ha dado cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante 5 años, desde la muerte de Roberto, había confiado completamente en Alejandro para manejar nuestro dinero. Nunca había cuestionado sus explicaciones. Nunca había pedido una segunda opinión. ¿Y qué más le dijo Mónica en esas citas?, pregunté con voz quebrada. Mónica preguntó sobre los plazos para vender propiedades una vez obtenida la tutela por incapacidad. También preguntó sobre trasladar dinero a cuentas en el extranjero. ¿En el extranjero? Sí. Parece que Mónica y su esposo tienen planes de mudarse a Estados Unidos. Mónica nos dijo que su esposo había recibido una oferta de trabajo en Miami, pero que necesitaban liquidez para hacer la inversión inicial. Todo comenzó a tener sentido de la manera más horrible. Los últimos meses, Alejandro había estado hablando mucho sobre oportunidades de negocio en Estados Unidos. Mónica había comenzado a tomar clases de inglés. Los niños habían mencionado que tal vez cambiarían de escuela el próximo año. Pero yo nunca he mostrado signos de demencia, protesté. Estoy perfectamente bien de mis facultades. Por eso necesitan crear evidencia falsa, explicó Lucía. Mónica nos preguntó sobre médicos que pudieran diagnosticar demencia con base en testimonios familiares. También preguntó sobre la posibilidad de usar medicamentos que pudieran afectar temporalmente la memoria o la lucidez de una persona. El horror de lo que estaba escuchando me dejó sin habla. Mi propia nuera estaba planeando drogarme para hacerme parecer demente. ¿Y Alejandro?, pregunté, aferrándome a la esperanza de que mi hijo no supiera nada de esto. Lucía me miró con compasión. Señora Carmen, el licenciado Morales llamó a nuestro despacho porque Alejandro también lo está presionando. Quiere acelerar los trámites para que usted firme más documentos. El notario comenzó a sospechar
porque los cambios que están pidiendo son muy drásticos y muy rápidos. ¿Qué tipo de cambios? Quieren que usted firme una donación de todas sus propiedades a nombre de Alejandro y que lo nombre como su único heredero universal, excluyendo a cualquier otro familiar que pudiera tener derechos. Pensé en mi hermana Rosa, que vive en Puebla, en mis sobrinos, en todos los familiares que Roberto y yo habíamos querido incluir en nuestro testamento original. ¿Cuándo quieren que firme esos papeles?, pregunté con terror. Según lo que escuché, van a llevarla al notario la próxima semana. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Mi hijo, el niño que había criado con amor, que había estudiado ingeniería gracias a nuestros sacrificios, que había llorado en el funeral de su papá prometiéndome que siempre me cuidaría, estaba planeando robarme todo lo que tenía. Y su esposa, la mujer que había recibido como hija en mi familia, estaba dispuesta a drogarme y declararme demente para acelerar el proceso. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté a Lucía. ¿Por qué se arriesga a perder su trabajo? Porque tengo una abuela de 70 años, respondió con lágrimas en los ojos. Y si alguien estuviera planeando hacerle esto a ella, yo esperaría que alguien me lo dijera. En ese momento entendí que mi vida había cambiado para siempre, pero también entendí algo más importante. Todavía tenía tiempo para defenderme. Después de la revelación de Lucía, regresé a la casa de Alejandro en estado de shock. Había pasado 1 hora en el café, mucho más de los 10 minutos que había prometido. Cuando toqué la puerta, Mónica la abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. «Suegrita, ¿dónde estaba? Estábamos preocupadísimos», exclamó con una sonrisa falsa que ahora me parecía siniestra. «Se me hizo tarde platicando con doña Mercedes, mi vecina», mentí. «La encontré en el parque y ya saben cómo es de platicadora». Mónica me estudió la cara cuidadosamente. «Se ve usted muy pálida. ¿Está segura de que se siente bien?». Por primera vez en mi vida, escuché las palabras de mi nuera con sospecha. ¿Me estaba preguntando sobre mi salud por cariño genuino o estaba evaluando si ya era momento de comenzar su plan? «Estoy perfectamente bien», respondí con firmeza. «Solo un poco cansada». Alejandro apareció desde la sala cargando a Sofía en brazos. «Mamá, me asustaste. Mónica y yo ya estábamos pensando en salir a buscarte». Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de la traición que estaba planeando, pero solo vi a mi hijo de siempre, preocupado, cariñoso, aparentemente sincero. «Perdón, hijo. Ya sabes que a mi edad una se distrae fácilmente». Las palabras salieron de mi boca automáticamente, pero me helé al escucharlas. ¿Había dicho eso porque realmente me sentía distraída o porque inconscientemente ya estaba adoptando el papel de la anciana confundida que ellos querían que interpretara? «Abuelita», dijo Sebastián corriendo hacia mí, «¿ya se te olvidó que quedamos en que me ibas a enseñar y hacer flan el sábado?» «Por supuesto que no se me olvidó, mi amor», le respondí abrazándolo fuerte, pero vi cómo Mónica y Alejandro intercambiaron una mirada significativa por encima de nuestras cabezas. Durante el resto de la velada, comencé a notar cosas que antes había ignorado. La manera en que Mónica me observaba cuando hablaba, como si estuviera tomando notas mentales. Cómo Alejandro me hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mis medicamentos, si recordaba bien las citas médicas. «Mamá», me dijo mientras tomábamos café después de la cena, «ayer pasé por tu casa para dejarte unas naranjas que compré, pero no abriste. ¿Estabas durmiendo a las 3 de la tarde?» Era mentira. Yo había estado en casa toda la tarde del jueves, trabajando en mi jardín. Nunca había tocado la puerta. «No, hijo. Estuve en el jardín toda la tarde. Tal vez no escuché el timbre». «Qué extraño», murmuró Mónica. «El jueves yo también fui a visitarla a las 5 y tampoco abrió. Pensé que tal vez había salido, pero su carro estaba en el garaje». Otra mentira. Mónica no había ido a visitarme el jueves, pero me di cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban construyendo una narrativa donde yo comenzaba a mostrar signos de confusión y aislamiento.
¿Estás segura de que te sientes bien, mamá?, insistió Alejandro. Últimamente te noto un poco despistada. ¿Despistada cómo?, pregunté manteniendo la calma. Bueno, la semana pasada me llamaste 3 veces para preguntarme la misma cosa sobre tu cita con el cardiólogo. Falso. Yo había llamado una sola vez para confirmar la hora, porque el doctor había cambiado su horario. Y hace 2 semanas, añadió Mónica, cuando fuimos al supermercado, se le olvidó dónde había estacionado el carro. Mentira descarada. Habíamos ido en el carro de Mónica porque el mío estaba en el taller. Me di cuenta de que llevaban semanas, tal vez meses, fabricando evidencias de mi supuesta demencia. Y yo, como una tonta, no me había dado cuenta de que cada olvido que ellos mencionaban era una invención para construir su caso. Tal vez deberías ver ya a un doctor, mamá, sugirió Alejandro con voz preocupada, solo para asegurarnos de que todo esté bien. ¿Qué tipo de doctor?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Un geriatra, respondió Mónica inmediatamente. O tal vez un neurólogo, alguien que se especialice en los cambios que vienen con la edad. De hecho, continuó Alejandro, Mónica conoce un doctor muy bueno, el doctor Salinas. Atiende a muchas personas de tu edad que han tenido pequeños episodios de confusión. Por primera vez en mi vida, miré a mi hijo y sentí miedo en lugar de amor. Estaban hablando de mí como si ya fuera una anciana senil, cuando yo me sentía perfectamente lúcida y capaz. No creo que sea necesario, respondí firmemente. Me siento muy bien. Mamá, insistió Alejandro, es solo por precaución. Después de que papá murió, hemos notado que a veces te olvidas de cosas importantes. ¿Cómo qué?, lo desafié. Alejandro y Mónica se miraron entre ellos, como si hubieran ensayado esta conversación. Bueno, comenzó Mónica, como el mes pasado cuando se le olvidó pagar la luz y se la cortaron. Mi sangre hirvió. Mónica, la luz nunca se cortó. Hubo un apagón en todo el barrio por unas obras de la CFE. ¿Estás segura, suegrita?, preguntó con una sonrisa condescendiente. Porque yo recuerdo claramente que usted nos habló muy angustiada porque había llegado a su casa y no tenía luz. Era cierto que los había llamado cuando llegué y encontré la casa sin luz, pero había sido por el apagón general, no porque no hubiera pagado el recibo. Sin embargo, la manera en que Mónica estaba recontando la historia hacía que sonara como si yo hubiera tenido un episodio de confusión, o como cuando perdió las llaves de la casa, añadió Alejandro. No las perdí, protesté. Las dejé adentro por accidente cuando salí a regar las plantas del frente. Sí, mamá, pero no recordabas haberlas dejado adentro. Estuviste buscándolas en la bolsa durante 1 hora antes de que se te ocurriera revisar si estaban adentro. La manera en que lo contaba hacía que un incidente perfectamente normal sonara como un signo de demencia. Me di cuenta de que llevaban meses reinterpretando cada pequeño olvido normal, cada distracción cotidiana, cada momento de confusión momentánea que cualquier persona de cualquier edad puede tener, y los estaban convirtiendo en evidencia de deterioro mental. ¿Saben qué?, dije poniéndome de pie. Creo que ya es hora de que me vaya a casa. ¿Quieres que te lleve, mamá?, ofreció Alejandro. No, gracias. Voy a tomar un taxi. ¿Estás segura? Ya es muy tarde y a veces los taxistas... Alejandro, lo interrumpí. He estado tomando taxis en esta ciudad durante más tiempo del que tienes de haber nacido. Creo que puedo manejar un viaje de 20 minutos. Vi cómo mi comentario molestó tanto a Alejandro como a Mónica. Acababa de demostrar que estaba perfectamente lúcida y capaz de tomar decisiones por mí misma. Bueno, dijo Mónica con una sonrisa tensa. Pero por favor llámenos cuando llegue a su casa, para saber que está bien. Por supuesto, besé a mis nietos, abracé a mi hijo y a mi nuera como había hecho miles de veces, pero ahora cada gesto se sentía como una actuación. Ellos actuaban como la familia preocupada, y yo tenía que actuar como si no supiera nada de sus planes.
En el taxi de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Lucía me había abierto los ojos, pero necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente qué habían hecho con mis propiedades, cuánto tiempo tenía antes de que ejecutaran su plan y qué evidencia necesitaba para protegerme. Cuando llegué a mi casa en la Roma Norte, la vi con ojos completamente nuevos. No era solo mi hogar, era una propiedad de 4 millones de pesos que mi hijo y mi nuera querían robar. Revisé cada habitación, cada mueble, cada fotografía familiar. Esta casa había sido mi refugio durante décadas, el lugar donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida, donde habíamos criado a Alejandro con amor y sacrificio. Y ahora mi propio hijo quería arrebatármela fingiendo que yo había perdido la razón. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en todos los momentos de los últimos meses, donde había notado comportamientos extraños, conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación, miradas que Alejandro y Mónica intercambiaban cuando pensaban que yo no las veía. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Alejandro. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, hijo. Mamá, ayer estuvimos pensando Mónica y yo, y creemos que sería buena idea que fueras con el doctor Salinas esta semana, solo para un chequeo general. Ya te dije que me siento perfectamente bien». «Lo sé, mamá, pero es que, bueno, anoche después de que te fuiste, Sebastián nos comentó algo que nos preocupó». «¿Qué cosa?» «Dijo que cuando estaban haciendo la tarea juntos la semana pasada, tú le preguntaste 3 veces cómo se llamaba su maestra. Él pensó que era raro porque ya la conoces desde hace 2 años. Otra mentira. Sebastián y yo habíamos hecho la tarea solo una vez la semana pasada y nunca había preguntado por su maestra. Pero me di cuenta de algo terrible. Estaban usando a mis propios nietos para construir evidencia falsa contra mí. Estaban poniendo palabras en la boca de Sebastián para justificar su diagnóstico fabricado. «Alejandro», le dije con voz firme, «no voy a ir con ningún doctor hasta que tú y yo tengamos una conversación muy seria sobre mis finanzas». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Tus finanzas? ¿Por qué quieres hablar de eso, mamá?» «Porque quiero entender exactamente cuánto dinero tengo, dónde está invertido y cuáles son mis opciones». «Mamá, ya hemos hablado de eso muchas veces, ¿no recuerdas?» Ahí estaba otra vez, cuestionando mi memoria. «Recuerdo perfectamente nuestras conversaciones», le respondí. «Pero quiero ver documentos oficiales, estados de cuenta de los bancos, escrituras de las propiedades, todo». «Claro, mamá. Podemos revisarlo todo. ¿Qué te parece si voy hoy en la tarde y llevamos todos los papeles?» «Perfecto. Y Alejandro, quiero que vengas solo, sin Mónica, sin los niños, solo tú y yo». Hubo otra pausa. «¿Por qué sin Mónica?» «Porque quiero hablar contigo de hombre a hombre, de hijo a madre, sin distracciones». Cuando colgué el teléfono tenía las manos temblando. Pero no era de miedo, era de rabia. Durante 5 años había confiado ciegamente en mi hijo, y él había usado esa confianza para planear mi destrucción. Pero tenía una ventaja que ellos no sabían. Ahora conocía su plan. Y estaba a punto de demostrarles que la anciana confundida que creían estar manipulando era mucho más inteligente de lo que imaginaban. Esa tarde, mientras esperaba que Alejandro llegara con los documentos, hice algo que no había hecho en 5 años. Revisé a fondo todos mis papeles personales. Durante décadas había confiado en Roberto para manejar nuestras finanzas y después de su muerte, había transferido esa confianza a Alejandro sin cuestionamientos. Pero ahora, sentada en mi escritorio con los documentos esparcidos frente a mí, comencé a ver discrepancias que antes había ignorado. Encontré el testamento original que Roberto y yo habíamos hecho en 2015, 3 años antes de su muerte. En ese documento, yo heredaba todo automáticamente, y después de mi muerte, los bienes se repartían entre Alejandro,
mi hermana Rosa y mis 2 sobrinos de Puebla. También había un fideicomiso para la educación de Sebastián y Sofía. Pero el testamento que había firmado hace 3 meses con el licenciado Morales era completamente diferente. En la nueva versión, Alejandro era mi único heredero universal, y no había ninguna mención de Rosa ni de mis sobrinos. Cuando Alejandro llegó esa tarde, traía una carpeta gruesa y una expresión preocupada. «Mamá», me dijo dándome un beso en la mejilla, «me da mucha pena que tengas que preocuparte por estas cosas. Yo pensé que estaba manejando todo de la mejor manera para que tú no tuvieras estrés». «Siéntate, hijo», le dije señalando la silla frente a mi escritorio. «Quiero que me expliques algunas cosas». Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «Mira, mamá, aquí tienes los estados de cuenta de tus 3 cuentas bancarias. Esta es la cuenta de cheques donde depositan tu pensión. Esta es la cuenta de ahorros y esta es la cuenta de inversiones». Revisé los números. La cuenta de cheques tenía 45,000 pesos. La de ahorros tenía 80,000 y la de inversiones mostraba 200,000. ¿Solo 325,000 pesos?, pregunté. ¿Eso es todo lo que tengo? Bueno, mamá, también están las propiedades, pero recuerda que los departamentos están generando gastos. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. A veces incluso perdemos dinero con ellos. ¿Cuánto valen los departamentos exactamente? Según el último avalúo, cada uno vale como 1,200,000 pesos. ¿Y esta casa? Esta casa vale como 2,500,000. Los números no cuadraban con lo que Lucía me había dicho. Según ella, solo mi casa valía 4 millones. Alejandro, le dije calmadamente, quiero una segunda opinión sobre los valores de las propiedades. Se tensó visiblemente. ¿Una segunda opinión? ¿Por qué? El avalúo lo hizo una empresa muy confiable. Porque quiero estar segura, es mi dinero, ¿no? Por supuesto, mamá. Es solo que... Bueno, los avalúos cuestan dinero. Y si ya tenemos uno reciente, no me importa lo que cueste. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Era la primera vez en años que yo cuestionaba sus decisiones financieras. ¿Sabes qué, hijo? También quiero copias de las escrituras de todas las propiedades. Las escrituras están aquí, dijo señalando unos documentos en la carpeta. Los tomé y comencé a leerlos cuidadosamente. Era la primera vez en años que realmente leía un documento legal en lugar de simplemente firmarlo. Lo que descubrí me heló la sangre. Los departamentos ya no estaban a nombre de Alejandro para facilitar los créditos bancarios como él me había dicho. Estaban a nombre de una empresa llamada Constructora Familiar S.A.D.C.V. ¿Qué es Constructora Familiar?, pregunté. Es mi empresa, mamá. ¿No te acuerdas? Te expliqué que por cuestiones fiscales era mejor crear una empresa para manejar las propiedades de renta. ¿Y quién más forma parte de esta empresa? Bueno, yo soy el director general y Mónica es la subdirectora. Es normal en los matrimonios que ambos esposos participen en los negocios familiares. ¿Mónica tiene poder de decisión sobre mis propiedades? Solo en caso de que a mí me pase algo, respondió rápidamente. Es una medida de seguridad. Continué revisando los documentos. Encontré algo que me hizo sentir náuseas. Un contrato de administración donde yo le daba poder a Alejandro para vender, hipotecar o transferir cualquiera de mis propiedades sin mi consentimiento explícito. ¿Cuándo firmé esto?, pregunté mostrándole el documento. Hace como 6 meses cuando fuimos con el licenciado Morales. ¿No recuerdas? Te expliqué que era para agilizar los trámites en caso de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia requeriría que vendieras mis propiedades sin preguntarme? Bueno, mamá, dijo con voz paciente, como si le estuviera hablando a una niña. Imagínate que te enfermas gravemente o que tienes un accidente y no puedes tomar decisiones. Si necesitáramos dinero urgente para tu tratamiento médico, este poder me permitiría vender una propiedad rápidamente. Sonaba razonable, pero después de lo que Lucía me había contado, todo sonaba siniestro.
¿Y este otro documento?, pregunté señalando un papel que no reconocía. Es una actualización de tu testamento. Simplificamos las cosas para evitar problemas legales después. ¿Qué le pasó a la parte donde Rosa y mis sobrinos heredaban algo? Alejandro suspiró como si fuera una pregunta muy complicada. Mamá, tú y yo hablamos sobre esto. Rosa tiene su propia familia y sus propios bienes, y tus sobrinos viven en Estados Unidos ahora. Tienen buena posición económica. Decidimos que era mejor concentrar la herencia en la línea directa. ¿Yo decidí eso o tú lo decidiste? Mamá, dijo con un tono que comenzaba a sonar molesto. ¿Por qué estás cuestionando todo esto? Durante 5 años he manejado tus finanzas sin problemas. Tu dinero ha crecido, tus propiedades se mantienen, tienes ingresos mensuales. ¿Cuál es el problema? El problema, le dije mirándolo directamente a los ojos, es que acabo de descubrir que mi dinero no ha crecido. Mis propiedades están subvaluadas y mis ingresos mensuales son mucho menores de lo que deberían ser. Se quedó callado por primera vez en toda la conversación. ¿Quién te dijo eso?, preguntó finalmente. Nadie me lo dijo. Yo misma estoy llegando a esas conclusiones. Mamá, dijo levantándose de la silla, creo que estás confundida. Tal vez deberías descansar un poco. Podemos continuar esta conversación mañana cuando estés más calmada. No estoy confundida, Alejandro. Y no necesito descansar, necesito respuestas. ¿Sabes qué?, dijo comenzando a recoger los documentos. Voy a pedirle al contador que prepare un reporte completo para ti. Números detallados, comparativos de mercado, todo. Así podrás ver que todo está en orden. No, le dije firmemente, poniendo mi mano sobre los papeles. Estos documentos se quedan aquí. Son míos. Mamá, necesito las copias originales para nada. Tú tienes copias en tu oficina. Estas se quedan conmigo. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo molestarse conmigo de verdad. Su cara se puso roja y sus ojos brillaron con irritación. Está bien, dijo con voz tensa, pero me preocupa que estés actuando tan sospechosa. No es normal que de repente desconfíes de todo después de tantos años. ¿Sabes qué sí es normal, Alejandro? Que una mujer de 68 años quiera entender exactamente cuál es su situación financiera. Claro, pero es que últimamente te noto muy alterada, muy diferente. Ahí estaba otra vez, cuestionando mi estado mental. ¿Diferente cómo? Más desconfiada, más paranoica, como si creyeras que todo el mundo te quiere hacer daño. ¿Y tú me quieres hacer daño, Alejandro? La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba sin explotar. ¿Cómo puedes preguntarme eso?, respondió con voz herida. Soy tu hijo. Todo lo que hago es por tu bien. Entonces no debería molestarte que quiera revisar mis propias finanzas. No me molesta, mintió. Solo me preocupa que estés estresándote innecesariamente. Después de que Alejandro se fue, me quedé sola con los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Pero ahora tenía algo que no había tenido en años. Información real sobre mi situación. Y también tenía algo más importante, la certeza absoluta de que mi hijo me estaba mintiendo. Los números no cuadraban, las explicaciones eran inconsistentes, y cada vez que yo hacía preguntas específicas, él trataba de desviar la conversación hacia mi supuesto deterioro mental. Pero lo que más me dolía no eran las mentiras financieras. Era darme cuenta de que mi propio hijo, el niño que había criado con amor incondicional, me veía como un obstáculo que había que remover para obtener mi dinero. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima vulnerable que ellos esperaban. Iba a usar cada día de lucidez que me quedara para proteger lo que era mío y para descubrir hasta dónde llegaba su traición. Al día siguiente iba a comenzar mi propia investigación. Y cuando tuviera todas las pruebas que necesitaba, Alejandro y Mónica iban a descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que creían poder engañar tan fácilmente. Por primera vez en meses, me fui a dormir sintiéndome poderosa en lugar de vulnerable.
No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no me iban a robar sin pelear. Al día siguiente llamé a Lucía al despacho de abogados. Necesitaba ayuda profesional, pero tenía que ser muy cuidadosa de no levantar sospechas. Lucía, le dije cuando contestó, necesito que me ayudes con algo, pero nadie puede saber que estamos en contacto. Por supuesto, señora Carmen, ¿qué necesita? Quiero que me recomiendes un valuador independiente para mis propiedades y también necesito el nombre de un contador que pueda revisar mis finanzas sin que mi hijo se entere. Puedo ayudarla con ambas cosas, pero señora Carmen, ¿va a confrontar a su hijo directamente? Todavía no. Primero necesito tener todas las pruebas. Si ellos sospechan que yo sé algo, pueden acelerar su plan. Tiene razón, le mando por mensaje los contactos que necesita. Esa misma mañana contraté al ingeniero Torres para que evaluara mi casa y al contador Jiménez para que revisara mis cuentas bancarias. Les pedí absoluta discreción y les pagué en efectivo para que no hubiera rastro de transferencias bancarias. Durante los siguientes días, actué como la abuela de siempre. Fui a visitar a Sebastián y Sofía, les llevé comida casera, les ayudé con la tarea. Pero ahora cada conversación con Alejandro y Mónica era como caminar sobre hielo delgado. «Suegrita», me dijo Mónica el miércoles mientras tomábamos café. ¿Ya pensó en lo que le dijimos sobre ir al doctor? ¿Cuál doctor?, pregunté fingiendo confusión. El doctor Salinas, el geriatra, para que le haga un chequeo general. Ah, sí. No he tenido tiempo. Es que nos preocupa mucho, insistió. Ayer Alejandro me contó que usted se puso muy nerviosa revisando los papeles financieros. Eso no es normal en usted. No es normal que quiera entender mis propias finanzas. No, suegrita. Usted nunca se había preocupado por esas cosas. Siempre había confiado en Alejandro para manejarlas. Era verdad, pero ahora entendía que esa había sido mi primera equivocación. Bueno, Mónica, a los 68 años una aprende que es mejor estar informada. Pero es que se puso usted tan alterada, continuó. Alejandro llegó a la casa muy preocupado. Dice que usted lo acusó prácticamente de robarle. No lo acusé de nada, solo hice preguntas. Señora Carmen, dijo Mónica usando ese tono condescendiente que ahora reconocía. ¿No cree que tal vez está usted siendo un poquito paranoica? Paranoica. Esa palabra otra vez. Paranoica por querer saber cuánto vale mi casa. Paranoica por desconfiar de su propio hijo después de 5 años de que él ha manejado todo perfectamente. El jueves por la mañana recibí los resultados del evaluador. Mi casa valía 4.200.000 pesos, no 2.500.000 como Alejandro me había dicho. Los departamentos valían 2.400.000 cada uno, no 1.200.000. En total, mis propiedades valían más de 9 millones de pesos, no los 5 millones que aparecían en los documentos de Alejandro. El contador Jiménez me dio noticias aún peores. Mis cuentas bancarias habían tenido mucho más dinero durante los últimos años, pero había habido transferencias constantes a cuentas que yo desconocía. Señora Morales, me dijo cuando nos reunimos en su oficina, según los estados de cuenta que conseguí directamente del banco, usted debería tener por lo menos 800.000 pesos en la cuenta de inversiones, no 200.000. ¿A dónde se fue el dinero? Hay transferencias mensuales a una cuenta empresarial, Constructora Familiar S.A., EDC1B, la empresa de Alejandro y Mónica. ¿Por cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 2 años se han transferido 600.000 pesos de sus cuentas a esa empresa. 600.000 pesos robados de mis propias cuentas, justificados probablemente como gastos de mantenimiento o inversiones. ¿Y hay alguna manera de recuperar ese dinero? Si usted puede demostrar que esas transferencias se hicieron sin su consentimiento o conocimiento, sí se puede recuperar, pero necesitaría pruebas muy sólidas. Esa tarde, mientras cocinaba lentejas para la cena, mi rutina normal de siempre, mi mente trabajaba furiosamente planeando mi estrategia. No podía confrontar a Alejandro directamente todavía.
Si él sabía que yo había descubierto el fraude, podía acelerar el plan de declararme incapaz mentalmente. Según Lucía, ya tenían todo preparado con el doctor Salinas para hacer el diagnóstico falso. Necesitaba más evidencia, pero también necesitaba proteger lo que me quedaba. El viernes llamé al banco donde tenía mis cuentas. Buenos días, le dije al ejecutivo de cuentas. Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas. Por supuesto, señora Morales. ¿Qué tipo de cambios? Quiero cancelar todos los poderes que le di a mi hijo para manejar mis cuentas. ¿Está segura? Según nuestros registros, el señor Alejandro ha estado manejando sus cuentas durante varios años sin problemas. Estoy completamente segura. Necesitaría que viniera personalmente para firmar los documentos de revocación. Perfecto. Puede ser hoy mismo. Esa tarde fui al banco y revoqué todos los poderes que Alejandro tenía sobre mis cuentas. También cambié las claves de acceso y solicité que me enviaran los estados de cuenta directamente a mi casa, no a la oficina de Alejandro, como había sido durante años. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted?, me preguntó el ejecutivo. Sí, quiero que pongan una alerta en mis cuentas. Si alguien trata de hacer transferencias o movimientos grandes sin mi presencia física, aquí en el banco, quiero que me llamen inmediatamente a mi teléfono personal. Perfecto, eso se puede hacer. El sábado, Alejandro llegó a mi casa como cada fin de semana. Hola, mamá, ¿cómo has estado? Muy bien, hijo, ¿quieres café? Claro. Oye, mamá, ¿ya pensaste en lo del doctor Salinas? ¿Cuál doctor?, pregunté inocentemente. Alejandro me miró con preocupación exagerada. El geriatra, mamá, el que te recomendamos Mónica y yo. Hablamos de eso hace solo 3 días. Ah, sí, se me había olvidado. Vi cómo sus ojos se iluminaron al escuchar la palabra olvidado. Estaba recopilando evidencia de mis supuestos problemas de memoria. Mamá, eso es exactamente lo que nos preocupa, que se te olviden cosas importantes. Tienes razón, hijo. Tal vez sí debería ir al doctor. Su sonrisa fue inmediata. Perfecto, voy a hacer la cita para esta semana. Está bien. ¿Puedes acompañarme? Por supuesto, mamá. No te voy a dejar ir sola. Esa noche, después de que Alejandro se fue, llamé a Lucía. Lucía, creo que van a acelerar su plan. Alejandro quiere llevarme con el doctor Salinas esta semana. Señora Carmen, ¿está preparada para lo que viene? Creo que sí. Tengo los valuadores reales de mis propiedades. Tengo evidencia del dinero que han robado. Y ya protegí mis cuentas bancarias. ¿Y qué piensa hacer? Voy a ir a esa cita médica. Pero antes voy a prepararme para demostrar que estoy perfectamente cuerda. ¿Cómo? Voy a grabar toda la consulta. Voy a hacer que el doctor Salinas se retracte de cualquier diagnóstico falso frente a testigos. Y después voy a confrontar a mi hijo con todas las pruebas que tengo. Es arriesgado, señora Carmen. Lo sé, pero estoy cansada de fingir que no sé nada. Es hora de que Alejandro y Mónica descubran que la anciana tonta, que creen estar manipulando, no es tan tonta después de todo. El domingo por la noche, mientras planchaba mi vestido azul para la cita médica del lunes, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. Durante 5 años había sido víctima de la manipulación de mi propio hijo, pero ahora tenía información, tenía pruebas y, más importante, tenía un plan. Alejandro y Mónica habían subestimado completamente a la mujer que creían poder engañar tan fácilmente. Estaban a punto de descubrir su error. El lunes por la mañana me vestí con especial cuidado. Mi vestido azul marino, mi collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario y mis zapatos de charol negro. Si iba a enfrentar una conspiración, lo haría con dignidad. Alejandro llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Buenos días, mamá. ¿Lista para ir con el doctor? Lista, le respondí, guardando discretamente mi teléfono en mi bolsa con la grabadora activada. En el carro, mientras manejaba hacia el consultorio, Alejandro no paraba de hablar.
Mamá, quiero que sepas que esto es solo por precaución. El doctor Salinas es muy bueno, muy comprensivo. Solo va a hacerte algunas preguntas sencillas, nada complicado. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas básicas. Fechas, nombres, memoria reciente. Es un protocolo estándar para personas de tu edad. ¿Y qué pasa si el doctor encuentra algo problemático? Alejandro me miró por el espejo retrovisor. Mamá, si el doctor encuentra que tienes algún inicio de demencia o algo así, no es el fin del mundo. Hay tratamientos, medicamentos, y nosotros estaremos ahí para ayudarte con todo. ¿Ayudarme cómo? Bueno, tal vez tendrías que tomar decisiones sobre tu casa, tus finanzas, cosas que podrían ser demasiado estresantes para ti si no estás al 100% mentalmente. Ahí estaba. La preparación psicológica para que yo aceptara entregarle el control total de mi vida. El consultorio del doctor Salinas estaba en una clínica privada muy elegante en Polanco. Cuando entramos, la recepcionista nos saludó como si ya nos conociera. Señora Morales, el doctor Salinas la está esperando. El doctor era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes dorados y una sonrisa que me pareció falsa desde el primer momento. Señora Carmen, me dijo estrechándome la mano, es un placer conocerla. Su hijo me ha contado mucho sobre usted. ¿Ah, sí? ¿Qué le ha contado? El doctor miró a Alejandro, como buscando permiso para hablar. Me ha contado que ha estado preocupado por algunos cambios en su memoria y su comportamiento. Doctor, intervino Alejandro. Como le expliqué por teléfono, mi mamá últimamente se olvida de cosas importantes. Repite las mismas preguntas. A veces se confunde con las fechas. Entiendo, dijo el doctor tomando notas. ¿Y cuándo comenzaron estos episodios? Hace como 6 meses, mintió Alejandro. Al principio pensamos que era estrés por la muerte de mi papá, que fue hace 5 años, pero últimamente ha empeorado. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo era una mentira cuidadosamente construida. Señora Carmen, me dijo el doctor, ¿usted cómo se siente? ¿Ha notado estos cambios que menciona su hijo? Doctor, le respondí con voz clara y firme. Me siento perfectamente bien. Mi memoria está intacta, no tengo confusión mental, y las únicas cosas que he estado cuestionando últimamente son las finanzas de mi familia. Vi cómo Alejandro se tensó en su silla. ¿Problemas financieros?, preguntó el doctor. No problemas, aclaré. Solo quiero entender mejor mis propias inversiones y propiedades. Por primera vez en mi vida estoy revisando personalmente mis estados de cuenta. Mamá, interrumpió Alejandro, pero es que la manera en que lo haces es muy agresiva, muy diferente a como eras antes. ¿Agresiva por hacer preguntas sobre mi propio dinero? No agresiva, se corrigió rápidamente, sino desconfiada, como si creyeras que yo te estoy engañando. ¿Me estás engañando, Alejandro? La pregunta cayó como una bomba en el consultorio. El doctor dejó de escribir. Alejandro se puso rojo y por primera vez desde que había empezado esta farsa, hubo silencio total. Mamá, dijo Alejandro finalmente, ¿cómo puedes preguntarme eso? Es una pregunta simple, hijo. ¿Me estás engañando con mis finanzas? Por supuesto que no. Entonces no te molestará que te diga que mandé evaluar mi casa independientemente y que vale 4.200.000 pesos, no 2.500.000 como tú me dijiste. El color se le fue de la cara completamente. ¿Tú mandaste evaluar la casa? Sí, y también los departamentos. Cada uno vale 2.400.000, no 1.200.000. El doctor Salinas nos miraba alternadamente, claramente confundido por el rumbo que había tomado la consulta. Señora Carmen, intervino, estas discrepancias son las que la tienen preocupada. Doctor, estas no son discrepancias, son mentiras. Mi hijo me ha estado mintiendo sobre el valor de mis propiedades durante años. Mamá, dijo Alejandro con voz desesperada, los avalúos pueden variar mucho dependiendo de quién los haga. ¿Y qué me dices de los 600.000 pesos que han desaparecido de mis cuentas bancarias? El silencio ahora era ensordecedor.
¿600,000 pesos? Preguntó el doctor. Sí, doctor. Durante los últimos 2 años, mi hijo ha transferido 600,000 pesos de mis cuentas personales a su empresa, sin mi conocimiento explícito. Alejandro estaba sudando visiblemente. Mamá, ese dinero se usó para mantenimiento de las propiedades, para 600,000 pesos de mantenimiento en 2 años, para 2 departamentos. Señora Carmen, dijo el doctor Salinas claramente incómodo, creo que estos asuntos familiares están fuera del alcance de una consulta médica. Tiene razón, doctor, pero lo que sí está dentro de su alcance es evaluar si estoy mentalmente capacitada para manejar mis propias finanzas. Me puse de pie y saqué mi teléfono. Doctor, tengo aquí una grabación de una conversación que tuve con una abogada la semana pasada, donde se mencionan procedimientos para declarar incapacidad mental en personas mayores. ¿Le gustaría escucharla? El doctor Salinas se puso pálido. Señora Carmen, yo no sé de qué está hablando. ¿No? ¿No recibió una llamada de mi nuera Mónica preguntando sobre diagnósticos de demencia basados en testimonios familiares? Yo no puedo discutir otros casos. Por supuesto que no puede, porque sería poco ético diagnosticar a alguien con demencia sin una evaluación médica real, solo basándose en lo que dicen los familiares interesados en su dinero. Alejandro se levantó bruscamente. Mamá, creo que deberíamos irnos. Estás muy alterada. No me voy a ningún lado, le dije con firmeza. Doctor Salinas, quiero que me haga una evaluación mental completa, ahora mismo. Pruebas de memoria, de orientación, de capacidad de decisión, todo lo que necesite para determinar si estoy o no capacitada mentalmente. Señora Carmen, eso no es necesario. Sí es necesario, porque quiero que quede documentado oficialmente que estoy perfectamente cuerda. Durante la siguiente hora, el doctor Salinas me sometió a una batería completa de pruebas mentales, preguntas sobre fechas, cálculos matemáticos, memoria a corto y largo plazo, capacidad de razonamiento. Respondí todo perfectamente. Señora Carmen, dijo finalmente el doctor, sus resultados están completamente dentro de los parámetros normales para una persona de su edad. No hay ningún signo de deterioro cognitivo o demencia. ¿Podría poner eso por escrito, doctor? Por supuesto. Mientras el doctor preparaba el reporte, me volví hacia Alejandro, que estaba sentado en silencio con la cabeza entre las manos. Alejandro, le dije, ahora vamos a tener esa conversación que hemos estado evitando. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Has estado robando mi dinero durante años, subestimando mis propiedades y planeando declararme incapaz mentalmente para quedarte con todo. Eso no es verdad. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué tu esposa fue a consultar a un abogado sobre procedimientos de incapacidad mental? Alejandro finalmente me miró a los ojos y por primera vez vi algo que nunca había visto antes en la cara de mi hijo. Culpa genuina. Mamá, susurró, las cosas se nos salieron de control. Teníamos deudas, problemas con la empresa, y eso te daba derecho a robarme. No te estábamos robando. Íbamos a devolverte todo cuando el negocio mejorara. ¿Cuándo? ¿Después de declararme demente y quitarme mis propiedades? Ese nunca fue el plan real. Era exactamente el plan. Exploté por primera vez. Tu esposa ya tenía citas con abogados, ya tenían preparado al doctor, ya habían calculado cuánto tiempo les tomaría. El doctor Salinas carraspeó incómodamente. Señora Carmen, aquí tiene su evaluación médica completa. Certifico que usted está en plenas facultades mentales. Tomé el documento y lo guardé cuidadosamente en mi bolsa. Gracias, doctor. Y espero que en el futuro sea más cuidadoso sobre los casos que acepta. Salimos del consultorio en silencio total. En el carro, Alejandro no arrancaba. Mamá, dijo finalmente, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a ir a tu casa, le respondí, y vamos a tener una conversación familiar completa, con Mónica presente. Mamá, Mónica no sabe nada de...
Alejandro, lo interrumpí. No me mientas más. Ya sé todo, todo. El viaje a su casa fue el más largo de mi vida, pero por primera vez en meses no era yo la que tenía miedo. Era mi turno de ser la que tenía el control. Cuando llegamos a casa de Alejandro, Mónica estaba en la cocina preparando la comida. Se veía relajada, confiada, como si todo estuviera saliendo según sus planes. «Suegrita, ¿cómo le fue con el doctor?», preguntó con una sonrisa dulce que ahora me daba náuseas. «Muy bien, Mónica. El doctor me dio un certificado médico confirmando que estoy en perfectas facultades mentales». La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. Miró a Alejandro buscando una explicación, pero él tenía la vista fija en el suelo. ¿Un certificado? ¿Por qué necesitaría un certificado? Para demostrar que estoy perfectamente cuerda cuando los demande por fraude. Mónica se puso pálida como la pared. ¿Demandar? ¿De qué está hablando? Me senté en la sala y saqué todos los documentos de mi bolsa. Los avalúos reales de las propiedades, los estados de cuenta del banco, el reporte del contador y el certificado médico. «Siéntense los dos», les ordené. «Es hora de que sepan exactamente lo que sé». Durante los siguientes 30 minutos les mostré cada evidencia, cada discrepancia, cada mentira que habían construido durante años. 600,000 pesos robados de mis cuentas, comencé. 4 millones de pesos de diferencia en el valor real de mis propiedades. Una empresa creada para manejar mis bienes sin mi consentimiento informado. «Suegrita», interrumpió Mónica con voz temblorosa, «debe haber un error». «El único error fue confiar en ustedes», le respondí. «Mónica, tengo grabaciones de tu abogada contando sobre tus consultas para declararme incapaz mentalmente. Tengo evidencia de que planeas mudarte a Estados Unidos con mi dinero». «¿Grabaciones?», susurró. «Sí, y también tengo testigos de que buscaste médicos dispuestos a diagnosticar demencia sin evaluaciones reales». Alejandro finalmente habló. «Mamá, todo esto comenzó porque teníamos problemas económicos graves. La empresa estaba quebrando, debíamos dinero a los bancos. ¿Y eso les daba derecho a robarme?». «No te estábamos robando», insistió Mónica. «Solo tomamos prestado dinero que de todas formas iba a ser de Alejandro cuando yo muriera», completé la frase, «o cuando me declararan demente». «Nunca quisimos lastimarte, mamá», dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. «Solo necesitábamos tiempo para arreglar nuestros problemas. Tiempo que pensaban ganar haciéndome pasar por loca». En ese momento llegaron Sebastián y Sofía de la escuela. Corrieron hacia mí como siempre. «Abuelita, ¿por qué están todos tan serios?», preguntó Sebastián. Miré a mis nietos y sentí que el corazón se me partía. Ellos no tenían culpa de nada, pero iban a sufrir las consecuencias de las acciones de sus padres. «Niños», les dije, «necesitan ir a su cuarto a hacer la tarea. Los adultos necesitamos terminar de hablar». Después de que los niños se fueron, continué con mi revelación. Esta mañana, antes de ir al médico, fui al banco y revoqué todos los poderes que Alejandro tenía sobre mis cuentas. También contraté a un abogado especialista en fraude financiero. «¿Un abogado?», preguntó Mónica con terror. «Sí, el licenciado Herrera. Me dijo que con las evidencias que tengo, puedo no solo recuperar todo el dinero robado, sino también demandarlos penalmente por fraude y abuso de confianza». «Mamá, por favor», suplicó Alejandro. «Somos familia». «La familia no se roba entre sí, Alejandro». Saqué un documento de mi bolsa. «Pero voy a darles una oportunidad que ustedes nunca me dieron a mí. La oportunidad de hacer lo correcto». «¿Qué quiere decir?», preguntó Mónica. «Tienen 2 opciones. Primera opción, los demando penalmente. Con las pruebas que tengo, probablemente vayan a la cárcel por fraude. Alejandro perdería su licencia profesional, ustedes perderían esta casa y mis nietos crecerían sabiendo que sus padres son criminales». Los 2 estaban llorando ahora. «¿Cuál es la segunda opción?», preguntó Alejandro. «Me devuelven cada peso que me robaron.
Todos los 600,000 pesos, con intereses. Transfieren de vuelta a mi nombre las propiedades que pusieron en su empresa y firman un documento renunciando a cualquier herencia futura. ¿Renunciar a la herencia?, preguntó Mónica horrorizada. Sí. Ustedes demostraron que no merecen heredar nada mío. Cuando yo muera, mis bienes irán a mis nietos en un fideicomiso que ustedes no podrán tocar hasta que ellos cumplan 25 años. Pero mamá, protestó Alejandro, ¿cómo vamos a pagar 600,000 pesos? No tenemos ese dinero. Ese es su problema. Pueden vender esta casa, pueden pedir préstamos, pueden trabajar doble turno, pero me van a pagar cada centavo. ¿Y si no podemos?, preguntó Mónica. Entonces los demando y van a la cárcel. Les di 3 días para decidir. Durante esos 3 días no supe nada de ellos, pero el viernes por la tarde, Alejandro apareció en mi casa con documentos en la mano. Mamá, me dijo con voz derrotada, aceptamos tus términos. ¿Todos? Todos. Vamos a vender nuestra casa para pagarte. Ya hablamos con un agente inmobiliario. ¿Y Mónica está de acuerdo? Mónica se va a ir con su hermana a Mérida por un tiempo. Necesita procesar todo esto. Era la primera buena noticia que había recibido en meses. ¿Y los niños? Van a quedarse conmigo. No quiero separarlos de su escuela, de sus amigos. Alejandro, le dije, quiero que entiendas algo muy claramente. Si alguna vez, de cualquier manera, tratas de manipular o engañar a tus hijos como me hiciste a mí, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido, mamá? 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Recuperé todo mi dinero, más los intereses correspondientes. Alejandro vendió su casa y se mudó a un departamento más pequeño con los niños. Mónica efectivamente se fue a Mérida y nunca regresó. Sebastián y Sofía vienen a visitarme todos los fines de semana. Al principio estaban confundidos por la separación de sus padres, pero con el tiempo comenzaron a entender que su abuela había tenido que defenderse de algo muy malo. Abuelita, me dijo Sebastián hace unas semanas, mi papá dice que usted es la mujer más inteligente que conoce. ¿Eso dice? Sí. Dice que él cometió un error muy grande, pero que usted le enseñó que los errores tienen consecuencias. Alejandro y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. Ya no es la relación ciega de confianza que teníamos antes, pero tal vez eso esté bien. Ahora es una relación basada en respeto mutuo y honestidad. Él viene a visitarme una vez por semana y siempre trae todos los documentos financieros que maneja para mí. Todo transparente, todo explicado al detalle. ¿Me perdonas, mamá?, me preguntó el mes pasado. Te perdono, le respondí, pero nunca voy a olvidar lo que pasó. Y espero que tú tampoco lo olvides. Con el dinero recuperado decidí hacer algunos cambios en mi vida. Contraté a un administrador financiero independiente para manejar mis inversiones. También actualicé mi testamento con un abogado diferente, estableciendo el fideicomiso para mis nietos como había prometido. Pero lo más importante fue lo que hice conmigo misma. A los 68 años aprendí la lección más valiosa de mi vida. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para ser inteligente. Y la confianza ciega, incluso en la familia, puede ser peligrosa. Me inscribí en clases de computación para aprender a manejar mis finanzas digitalmente. También tomé un curso de finanzas personales para entender mejor las inversiones y los valores inmobiliarios. Cada mañana me despierto en mi casa de la Roma Norte, preparo mi café, leo los periódicos y reviso mis estados de cuenta bancarios. Ya no dependo de nadie más para entender mi propia situación financiera. Los martes por la tarde voy a un grupo de apoyo para personas mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. Descubrí que mi caso no es único. Hay muchas mujeres de mi edad que han pasado por situaciones similares. La diferencia, les digo a las otras mujeres del grupo, es que yo tuve suerte de descubrir la verdad a tiempo. También me hice voluntaria en un centro de asesoría legal gratuita, ayudando a otras personas mayores
a entender sus derechos y protegerse del abuso financiero. Lucía, la abogada que me alertó sobre la conspiración, se ha vuelto una buena amiga. Cenamos juntas una vez al mes y ella me ayuda a estar al día con las leyes que protegen a las personas de mi edad. Señora Carmen, me dijo hace poco, usted se salvó porque tuvo el valor de luchar. Muchas personas en su situación simplemente se resignan. Es que yo tenía algo por lo que luchar, le respondí. Tenía mi dignidad. Ahora, cuando veo a mis nietos los fines de semana, les enseño cosas que nunca pensé que tendría que enseñarles. Les hablo sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo el dinero puede cambiar a las personas, sobre la diferencia entre amor verdadero y amor interesado. Abuelita, me preguntó Sofía el domingo pasado, ¿por qué mi mamá se fue? Tu mamá se fue porque tomó decisiones muy malas, mi amor, pero lo importante es que tú aprendas a tomar decisiones buenas. ¿Cómo sé cuáles son las decisiones buenas? Las decisiones buenas son las que no lastiman a otras personas, especialmente a las personas que te aman. Esta experiencia me enseñó que el amor familiar verdadero no es ciego. Es amor con límites, con respeto y con honestidad. Durante años confundí el amor incondicional con la confianza incondicional, y esa confusión casi me cuesta todo lo que tenía. Ahora tengo 69 años y me siento más fuerte y más inteligente que nunca. Mis propiedades están protegidas, mis finanzas están en orden y mi futuro está asegurado no por la generosidad de otros, sino por mi propia determinación de defender lo que es mío. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia familia está conspirando contra ti? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces pensamos que por ser mayores debemos confiar ciegamente en nuestros hijos, pero yo aprendí que la edad nos da sabiduría, no vulnerabilidad. La familia que realmente te ama no necesita robarte para demostrar su cariño. El amor verdadero respeta tu dignidad, tu inteligencia y tus derechos, sin importar cuántos años tengas. A los 69 años, finalmente aprendí a amarme a mí misma lo suficiente para defenderme. Y esa fue la lección más valiosa de toda mi vida.